Mientras millones de familias mexicanas se preparaban para celebrar la Nochebuena, en el sur de Sinaloa la realidad fue muy diferente. En lugar de villancicos y cenas familiares, los habitantes de Escuinapa despertaron con el estruendo de explosiones que iluminaron el cielo nocturno y columnas de humo que se elevaban sobre las colonias más vulnerables del municipio. Lo que debió ser una noche de paz se convirtió en una jornada de terror que evidencia la magnitud del conflicto que azota a esta región del país. Los reportes que llegan desde Sinaloa pintan un panorama devastador para una de las facciones en pugna. De acuerdo con diversas fuentes locales y el monitoreo de la actividad en la zona, el grupo conocido como el MF habría sufrido pérdidas significativas durante los últimos días de diciembre. Las cifras preliminares hablan de más de 260 elementos perdidos entre bajas directas, capturas y un fenómeno que cada vez cobra más fuerza: las deserciones masivas provocadas por la falta de pago a los operadores de nivel bajo y medio dentro de la estructura criminal. La situación en Culiacán no es menos grave. Elementos de la Marina desplegados en la capital sinaloense habrían participado en múltiples enfrentamientos durante la semana navideña, dejando un saldo que algunas fuentes extraoficiales calculan en decenas de elementos del crimen organizado neutralizados. La presión federal no cede, y los efectos se notan en la operatividad de los grupos que disputan el control de la plaza más codiciada del narcotráfico mexicano. Pero vayamos por partes, porque lo que está ocurriendo en Sinaloa durante esta temporada navideña requiere un análisis detallado para comprender la magnitud de los acontecimientos. Todo comenzó a intensificarse desde el pasado 17 de diciembre, cuando la escalada de violencia vinculada a las disputas entre células del crimen organizado alcanzó niveles alarmantes en el municipio de Escuinapa. Desde entonces, narcobloqueos, vehículos incendiados, aseguramiento de artefactos explosivos y operativos de fuerzas federales se han convertido en el pan de cada día para los habitantes de esta zona ubicada en el extremo sur del estado. La madrugada del 24 de diciembre, mientras la mayoría de los mexicanos dormían esperando la celebración navideña, colonias como Pueblo Nuevo y 10 de Mayo en la cabecera municipal de Escuinapa fueron escenario de intensas balaceras. Vecinos de la zona reportaron detonaciones de armas automáticas que se prolongaron durante varios minutos, seguidas de cuando menos 4 o 5 explosivos de alto poder que generaron columnas de humo visibles desde distintos puntos del municipio. Las imágenes que circularon en redes sociales no dejan lugar a dudas sobre la magnitud de los artefactos utilizados. Los hongos de humo captados por los celulares de los habitantes evidencian el uso de explosivos de considerable potencia, algo que se ha vuelto cada vez más común en los enfrentamientos entre las facciones que disputan el territorio sinaloense. De acuerdo con los reportes preliminares, un grupo armado habría atacado directamente a elementos de la Marina y fuerzas federales desplegadas en la zona. Esta acción derivó en enfrentamientos en varios puntos de la periferia del municipio, donde los civiles permanecieron encerrados en sus hogares ante la intensidad de los combates. El alcalde de Escuinapa, Víctor Manuel Díaz Cimental, se vio obligado a emitir un comunicado en el que descartó víctimas civiles y daños materiales graves a consecuencia de las explosiones registradas esa mañana. Sin embargo, el funcionario señaló que las detonaciones ocurrieron en colonias exteriores del municipio, precisamente en zonas de tránsito habitual de los grupos delincuenciales que mantienen enfrentamientos constantes. En sus propias palabras, el presidente municipal declaró que amanecieron con estruendos muy espectaculares, incluso con hongos de humo que fueron captados por muchos vecinos con sus celulares. Afortunadamente, según indicó, los rondines realizados desde ese momento no reportaron ninguna víctima fatal ni daños materiales de consideración. Pero la violencia en Escuinapa no es un fenómeno aislado de la Nochebuena. En menos de una semana, este municipio ha registrado al menos 3 eventos armados de alta intensidad con un saldo confirmado de 7 personas sin vida, entre ellas 2 civiles inocentes que nada tenían que ver con las disputas del crimen organizado. Una de las víctimas colaterales fue un hombre dedicado a la reparación de electrodomésticos. Este trabajador perdió la vida cuando un vehículo ocupado por presuntos delincuentes que huían de un enfrentamiento lo impactó de manera fatal. La otra víctima civil fue un taxista que fue alcanzado por disparos en una zona donde se desarrollaban balaceras entre grupos rivales. 2 vidas truncadas por una guerra que no pidieron y de la cual no formaban parte. Los bloqueos carreteros también se han convertido en una constante. La autopista de Cuota que conecta hacia el norte del estado fue bloqueada en múltiples ocasiones, al igual que los accesos en municipios aledaños como Caponeta. Vehículos incendiados y barricadas improvisadas obligaron al despliegue de más efectivos del Ejército, Guardia Nacional y Marina para restablecer la circulación y garantizar la seguridad de los usuarios de estas vías. El presidente municipal de Escuinapa ha pedido en reiteradas ocasiones a la población mantenerse resguardada en sus hogares, reconociendo implícitamente que las autoridades locales no tienen la capacidad de garantizar la seguridad en las calles mientras continúen los enfrentamientos. Una situación que refleja el nivel de deterioro de la paz pública en esta región del país.
Pero lo que ocurre en el sur de Sinaloa es apenas una parte del rompecabezas. En Culiacán, la capital del estado, la violencia también marca el ritmo de los días navideños. Y es precisamente aquí donde los golpes contra la estructura de una de las facciones en disputa han sido más contundentes. La noche del lunes 22 de diciembre, un hallazgo macabro confirmó lo que muchos sospechaban: la guerra interna del Cártel del Pacífico sigue cobrando víctimas de alto perfil. En el sector Tres Ríos de Culiacán fue localizado el cuerpo de Alan Gabriel Núñez, identificado posteriormente por las autoridades como un operador logístico de alta jerarquía dentro de la facción conocida como Los Chapitos. El cuerpo de Alan Gabriel presentaba las manos atadas y múltiples impactos de arma de fuego, señales inequívocas de una ejecución calculada. Lo que hace relevante este caso es que la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, la conocida DEA, ofrecía una recompensa de $1 millón por información que condujera a su captura. Este operador era buscado por su presunta participación en el tráfico internacional de drogas, principalmente fentanilo hacia territorio estadounidense. La muerte de Alan Gabriel Núñez no fue un hecho aislado. Las fuentes consultadas señalan que forma parte de una estrategia sistemática para desarticular la estructura operativa y logística de los Chapitos, atacando tanto sus cadenas de mando como sus vínculos con el mercado estadounidense. Ese mismo día, la violencia en Culiacán cobró más víctimas. En la colonia Buenos Aires se registró un ataque directo contra una mujer identificada como Isabel, de 51 años de edad, quien falleció a consecuencia de las lesiones recibidas. Con este caso, sumaban 3 personas sin vida por hechos violentos solo en esa jornada en la capital sinaloense. Pero los golpes contra la facción de los Chapitos no se limitan al territorio sinaloense. En un movimiento que evidencia la capacidad de las fuerzas federales para rastrear las redes financieras y familiares de los líderes criminales, elementos federales desplegaron un megaoperativo la noche del 22 de diciembre en Zapopan, Jalisco, que resultó en detenciones de alto impacto. Las autoridades confirmaron la captura del suegro y el cuñado de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, ambos señalados como operadores financieros clave dentro de la estructura de los Chapitos. El suegro del líder criminal fue identificado como Mario Lindoro, alias El Niño, de 69 años de edad, presuntamente responsable del manejo de recursos, pagos y flujos económicos del grupo. Junto a él fue detenido Mario Alfredo Lindoro, conocido como El 7, cuñado de Iván Archibaldo, quien participaba en la misma estructura financiera según las investigaciones. Las detenciones se realizaron durante cateos simultáneos en domicilios ubicados en las colonias Bajíos, Apopan y Vallarta Universidad, zonas residenciales de alto nivel en el municipio jalisciense. Durante los operativos fueron aseguradas armas de fuego, cartuchos, cargadores, camionetas, un vehículo de lujo, una motocicleta, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Este golpe al aparato financiero representa un impacto significativo a la capacidad de la facción para mantener sus operaciones, pagar a sus elementos y sostener la guerra que libran en territorio sinaloense. Y es precisamente aquí donde cobra relevancia el fenómeno de las deserciones. De acuerdo con información que circula en fuentes cercanas al conflicto, la falta de pago a los operadores de nivel bajo y medio estaría provocando un éxodo de elementos que abandonan las filas del grupo ante la imposibilidad de recibir sus pagos acordados. La detención del Niño y El 7 no es menor. Estos operadores financieros eran los encargados de canalizar los recursos necesarios para mantener la estructura operativa funcionando. Sin flujo de dinero, no hay pagos. Sin pagos, no hay lealtad. Y sin lealtad, las deserciones se multiplican. Fuentes extraoficiales señalan que decenas de elementos habrían abandonado sus posiciones en las últimas semanas, algunos incluso pasándose al bando contrario ante mejores ofertas económicas. Otros simplemente desaparecen, regresando a sus comunidades de origen o buscando refugio en otros estados donde la guerra no los alcance. Este fenómeno debilita significativamente la capacidad operativa del grupo, que debe enfrentar no solo la presión de las fuerzas federales y de sus rivales, sino también la erosión interna provocada por la falta de recursos para mantener a sus filas cohesionadas. El golpe se completa con la detención de líderes regionales ligados directamente a la estructura de los Chapitos. De manera paralela a los operativos en Jalisco, el Gabinete de Seguridad informó sobre la captura de Carlos Gabriel Reynoso García, conocido como El Pollo, de 37 años de edad, en Mazatlán, Sinaloa. Reynoso García es identificado como líder de la célula delictiva conocida como los Jordan, una organización directamente vinculada a la facción de los Chapitos y responsable de operaciones en el corredor Mazatlán hacia el interior del estado. Junto al Pollo fue detenido Jesús Arturo Dávalos Valenzuela, de 40 años de edad, quien presuntamente fungía como su segundo al mando. De acuerdo con información oficial, Carlos Gabriel Reynoso cuenta con al menos 3 órdenes de aprehensión vigentes por homicidio calificado, lo que lo convertía en un objetivo prioritario para las autoridades.
Las detenciones se realizaron tras un despliegue operativo en la colonia Los Caracoles, donde agentes federales detectaron a Reynoso García cuando viajaba a bordo de un vehículo acompañado de otro sujeto. Al marcarles el alto y realizar una revisión de seguridad, les fueron aseguradas 2 armas de fuego, 51 cartuchos útiles, una bolsa con sustancias prohibidas, así como equipos de radiocomunicación y telefonía. Material que evidencia la operatividad del grupo y su capacidad para mantener comunicación constante entre sus células. Pero quizás el golpe más significativo de los últimos días fue la muerte de Óscar Medina, conocido como el Panu, identificado como mano derecha y operador de máxima confianza de Iván Archibaldo Guzmán Salazar. La ejecución del Panu no fue un hecho menor dentro del conflicto sinaloense. Este operador conocía rutas, mandos y decisiones estratégicas del grupo. Su caída representó un golpe directo al corazón operativo de la facción, privándola de uno de los elementos con mayor conocimiento de la estructura interna y las operaciones en curso. Quienes lo conocían señalan que el Panu era uno de los pocos que mantenía comunicación directa con Iván Archibaldo, sirviendo como enlace entre el líder y las células operativas en territorio. Con su muerte, la cadena de mando quedó fracturada. Las órdenes que antes fluían de manera eficiente ahora enfrentan demoras y confusiones. Los mandos medios no saben a quién reportar ni de quién recibir instrucciones. El caos organizativo se suma a la falta de recursos financieros para crear una tormenta perfecta que debilita día con día la capacidad de respuesta del grupo. La situación que vive Sinaloa durante esta temporada navideña refleja el reacomodo violento de las fuerzas criminales en uno de los estados más disputados del país. Lo que alguna vez fue una estructura sólida y cohesionada, hoy muestra fisuras profundas que sus rivales y las autoridades aprovechan para seguir golpeando. Los enfrentamientos en Escuinapa, la violencia en Culiacán, las detenciones en Zapopan y Mazatlán, la muerte de operadores clave y el fenómeno creciente de las deserciones pintan un panorama de debilitamiento acelerado para una de las facciones en pugna. La Marina y las fuerzas federales mantienen una presencia constante en la región, realizando operativos que buscan contener la violencia y al mismo tiempo golpear las estructuras criminales. Los resultados de estas semanas sugieren que la estrategia está rindiendo frutos, aunque el costo para la población civil sigue siendo alto. Los habitantes de municipios como Escuinapa viven en una zozobra permanente, obligados a resguardarse en sus hogares cada vez que las balaceras estallan, incapaces de realizar sus actividades cotidianas con normalidad. Las fiestas navideñas, que deberían ser motivo de celebración y unión familiar, se ven opacadas por el temor a quedar atrapados en medio de un enfrentamiento. El cerco se cierra sobre la facción debilitada. Cada detención, cada golpe financiero, cada deserción resta capacidad operativa a un grupo que enfrenta una guerra en múltiples frentes. Sin dinero para pagar a sus elementos, sin líderes operativos que coordinen las acciones, sin células regionales que sostengan el territorio, el panorama se torna cada vez más complicado. Los analistas de seguridad consultados coinciden en que las próximas semanas serán determinantes para el futuro del conflicto sinaloense. La facción golpeada tiene 2 opciones: reagruparse y contraatacar con fuerza renovada, o continuar su desmoronamiento hasta quedar reducida a células dispersas sin capacidad real de disputar el territorio. Mientras tanto, la población civil sigue siendo la más afectada. Comercios cerrados, calles vacías, familias encerradas en sus hogares. La Navidad en Sinaloa tiene un sabor amargo para miles de personas que solo desean vivir en paz, lejos de una guerra que no eligieron y que parece no tener fin. Las autoridades estatales de seguridad mantienen silencio sobre muchos de los eventos recientes, sin emitir comunicados oficiales ni balances de personas lesionadas o detenidas por los hechos. Esta opacidad informativa alimenta la incertidumbre y dificulta conocer con precisión el saldo real de los enfrentamientos. Lo que sí queda claro es que el conflicto en Sinaloa está lejos de terminar. Los golpes de estas semanas han debilitado significativamente a una de las partes, pero la otra facción mantiene su propia guerra por el control territorial. El reacomodo de fuerzas apenas comienza, y los próximos meses prometen más episodios de violencia en una región que parece condenada a vivir bajo el yugo del crimen organizado. La pregunta que muchos se hacen es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los habitantes de Sinaloa tendrán que vivir con miedo? ¿Hasta cuándo las familias tendrán que celebrar las fiestas encerradas en sus casas? ¿Hasta cuándo los inocentes seguirán pagando con sus vidas una guerra que no les pertenece? Por ahora, las respuestas no llegan. Solo quedan las imágenes de columnas de humo elevándose sobre los cielos de Escuinapa, el eco de las balaceras en las colonias de Culiacán, y la incertidumbre de qué traerán los próximos días para una región sumida en la violencia. El panorama para el inicio del nuevo año no es alentador. Con una facción debilitada pero no derrotada, con la otra buscando consolidar su ventaja, y con las fuerzas federales manteniendo la presión,
todos los ingredientes están dados para que la violencia continúe. Los habitantes de Sinaloa solo pueden esperar que las autoridades logren contener la situación antes de que el conflicto escale a niveles aún más destructivos.